Nos dejaron solos. Sí, eso veo. ¿Qué habrá pasado? Es que lo envió fue al modo, profe, pero a WhatsApp no. ¿No le envió a WhatsApp? No. Correcto, lo envió donde no era. ¿Listo? Listo, continuamos.
Tenemos la vista en planta de lo que vendría siendo nuestra cimentación. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que todo eso que estamos viendo es el terreno ya nivelado y que hemos hecho el replanteo y podemos ya prácticamente tener todos esos ejes ahí en el terreno. Los marcamos normalmente con algún mineral, ¿sí? De ser cal o algún mineral de algún color. Determinamos cuánto es el ancho y procedemos a generar lo que se vendría siendo la excavación. Entonces, lo que le estaba dibujando allá era específicamente, nosotros lo que vamos a hacer realmente es, para ese caso en particular, supongamos que estamos haciendo la excavación, ya tenemos el terreno nivelado y precisamente vamos a ubicar la excavación, la profundidad para esa zapata. Vamos a suponer que la zapata es de 1,50 de profundidad. Vamos a hacerla por aquí. Vamos a suponer que esa zapata en los planos tiene lo que vendría siendo la base de la zapata, es decir, por donde está la parrilla del refuerzo, que tenga unos 30 centímetros. Y
lo que sea el arranque de la columna, tenga, sea una columna de pronto de 30 por 30. Es decir, la medida que nos debe salir acá. Entonces, supongamos que nosotros podríamos ver la zapata de verdad cómo va a quedar. Es que es lo que nosotros nos tenemos que imaginar con lo que la información que sacamos de los planos. ¿Sí? Vamos a decir que esa, según los planos, tiene 1,20 por este lado y los 30 que dijimos que tenía el arranque de la zapata. 30. Eso daría 1,50. ¿Qué pasa con eso? Volvemos a nuestro terreno, donde vamos a generar específicamente la excavación de esa zapata. Entonces tenemos todo el terreno. ¿Qué pasa? Nosotros no podíamos de una vez sacarla con esa formita ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos en planta lo que nosotros tenemos de ese terreno, pues tenemos que excavar a esa profundidad, a los 1,50. Entonces, a los 1,50, nosotros vamos a tomar lo que estamos viendo en la vista en planta de ese material y bajamos completamente hasta esa profundidad. ¿Sí? Si el plano no nos dice que ahí, después de llegar a los 1,50 hacia arriba hay un solado, nosotros debemos excavar un poquito adicional lo que vendría siendo el espesor
del solado o concreto de saneamiento. Es decir, que para el caso vamos a tener algo como esto. Vamos a suponer un solado de 0.7 de espesor. ¿Sí? Eso vendría siendo nuestro solado. Es decir, realmente nuestra excavación debe llegar incluso con ese solado. Entonces, si teníamos 1,50 y esto tiene un espesor de 0,7, ¿sí? Realmente será 1,57 lo que nosotros deberíamos bajar acá. Esto estamos haciendo de cuenta que lo estamos viendo como si no existiera el resto del terreno alrededor. $1,57 desde la superficie. Suponiendo que ahí, desde ahí es que está la información de la profundidad de esa zapata. Todo eso nosotros lo sacamos de los planos, del plano de perfil y del plano de vista en planta. Entonces, siendo así, justo cuando nosotros hacemos esa excavación, allá toca precisamente ubicar lo que vendría siendo el solado. Hundirlo de una vez. ¿Para qué? Para que esta zona que está aquí, esto, no empiece a comportarse como era la superficie. Porque si eso es así, pues nosotros hubiésemos de una vez colocado toda la edificación sin necesidad de excavar nada. Como sabemos que eso no ocurre, necesitamos excavar, llegar a una profundidad para obtener una capacidad portante, es decir, que por acá, debajo de la superficie, es donde sí aguanta esa estructura. Entonces, nosotros generamos la excavación, ya sea con maquinaria o mano de obra con equipos como picas, palas y demás. Entonces, cuando llegamos a esa profundidad, pues de una vez vamos a fundir y a instalar lo que vendría siendo el solado. Entonces vamos a suponer de que lo vamos a fundir. Listo, fundimos el solado. Ahora sí nos podríamos demorar un poquito para terminar de hacer el resto de
de excavaciones o todo lo que tengamos que hacer ahí para poder generar una fundida general de lo que sería las zapatas. ¿Por qué es ese hueco así? Si la zapata tiene esta forma, porque obligatoriamente nosotros no podemos cortar el terreno con la formita específica de lo que tenemos y después fundir esa vaina. Necesitamos siempre excavar con la dimensión mayor de lo que genere el área en planta. Y llegamos, eso sí, hasta la profundidad que sea de ese elemento de cimentación, junto con lo que vendría siendo el espesor del concreto de saneamiento o solado. ¿Sí? Listo, vamos a suponer que ya vamos a poder fundir lo que es la zapata, es decir, que ya teníamos armada el refuerzo, la parrilla, lo podemos instalar también lo que es el arranque, el refuerzo de la columna y formaleteamos. Después de formaletear, fundimos y nos va a quedar un elemento. Vamos a verlo cómo quedaría ahí. Ingeniero, y una pregunta, ¿el soldador ¿Sí? no tiene que tener, digamos, ¿cómo le digo? O sea, para saber qué tanta cantidad debe ser el soldado, ¿no hay algo escrito o algo así? Se supone que los solados no son más de 7 centímetros. Un solado normalmente ustedes incluso pueden encontrar de que es de 5 centímetros de espesor. Yo nunca le pongo de 5 centímetros porque medir 5 centímetros allá abajo es muy complicado, porque lo que nosotros utilizamos de todos modos para ese concreto pobre es triturado de 3/4. Y más o menos el triturado de 3/4 de pulgada tiene eso o un poquito más de los 5 centímetros. Entonces es mejor hablar sobre 7 centímetros y más de eso si no. ¿Sí? ¿Y qué pasa en ese caso que se pasen de echarle el soldado? Si se pasa, lo que ocurre es que ya empiezas a tener pérdidas económicas, porque seguro que tuvo que haber excavado bastante. Ahora, si eso es lo que dicen los planos, eso es lo que hay que hacer. Dentro de eso, muchas veces se van a encontrar de que la zapata no solo es la zapata, sino que de pronto antes hay que excavar mucho más y fundir un dado, ¿sí? Lo que vendría siendo un elemento prismático de puro concreto ciclopio. Y sobre ese concreto ciclopio, sí, lo que es la zapata como tal. De hecho, en la mayoría de terrenos ahora complicados que son arcillosos, arcillas expansivas y eso, casi siempre hacen eso. Casi siempre uno se encuentra ese tipo de soluciones de parte de los expertos geotecnistas.
Entonces, ese elemento zapata con lo que es el solado, después de fundido, después de formaleteado, es decir, después de que fraguó y podemos quitar lo que se vendría siendo la formaleta, vamos a ver eso, un hueco con ese elemento ahí. Pero resulta y acontece que todo eso que va a estar de hueco alrededor, no puede quedar hueco, tiene que quedar con terreno. Entonces, no, en lo que tiene que ver con movimiento de tierras, nosotros manejamos lo que es la excavación y otra cosa que tiene que ver con el relleno. Y absolutamente todos los rellenos de material, es decir, de suelo, tienen que ser compactados, ¿sí? Recuerden cuando dieron mecánica de suelos 1, pues, obligatoriamente dieron un tema que denominaba compactación, y aquí es una de las partes donde se aplica perfectamente. Entonces recuerden que una compactación, es decir, generar de que un suelo eh, se reduzca bastante el número de espacios o vacíos que tenga ese terreno, se utiliza un elemento mecánico y genera una fuerza dinámica, es decir, un golpeteo, ¿sí? con algo para que los vacíos se reduzcan y por tanto esa capa de suelo o terreno que le estamos agregando ahí o con lo que estamos llenando eso va a tener bastante resistencia o por lo menos va a tener una densidad tal que va a corresponder al estudio de suelos donde decía de cuánto tenía que ser la densidad en el terreno. Para eso es que utilizan lo que tiene que ver con el cono de arena, ¿sí? El de la arena de Ottawa, para poder verificar esas cosas. Entonces, el hacer esos huequitos para cada una de esas zapatas, de una vez apenas hacen la excavación, de una van a generar la actividad de fundir el concreto de saneamiento concreto pobre. Después de que todo ya tenga eso, ahí sí, amarrando el refuerzo, ubicándolo y fundiendo, se meten, pues en este caso lo que vendría siendo las zapatas, y quedarían así. Pero todo el resto de hueco, y ahí se nota el hueco, ¿sí? Se nota el hueco. Todo el resto, todo lo que el espacio vacío que tiene alrededor, no puede quedar así, requiere de un relleno. Entonces ese relleno en general se hace también por capas. Entonces esto vamos a empezar a mirarlo ahora sí en materia de cálculos, en lo que tiene que ver con las excavaciones. Entonces lo que teníamos allá es específicamente esto. Nosotros del plano vamos a tener siempre lo que tenga que ver con esta altura. ¿Sí? Entonces quiere decir que primero nosotros vamos a determinar qué área vamos a tener que excavar, que es la que estábamos viendo en planta. Y después, con la profundidad, es decir, con la longitud de la altura a la cual tenemos que llegar en el terreno, ¿sí?
nosotros vamos a determinar qué tanto todo esto sería lo que nosotros en volumen tendríamos que excavar. Eso para una sola zapata, pues resulta y acontece que nos toca hacer el cálculo de eso absolutamente para todas. Entonces nosotros vamos a tener que tener esas medidas y siempre va a ser un área, el área de esa cimentación vista en planta, multiplicado por una profundidad. Entonces, para la excavación se observa la vista en planta de la cimentación. Se obtiene el área a excavar, junto con la profundidad de la cimentación, incluyendo el solado, ¿sí? Ya saben qué es lo que es el solado, pues vamos a tener las medidas tales de que un área multiplicada por una longitud obtenga un volumen. Todo lo que tiene que ver con excavaciones es medidas en volumen.
Ajá, resulta y acontece que nosotros eso lo tenemos que hacer para cada una de las cimentaciones o de las zapatas o de los que sea que tengamos de cimentación. La sumatoria de todos los volúmenes excavados pues, me va a dar el volumen total de excavación. Pero resulta y acontece una cosa, ya vamos a ver sobre eso. Entonces, nosotros, esto, normalmente, las medidas para ello tienen que ser medidas en metros cúbicos. ¿Sí? Y nosotros, pues, siempre vamos a tener que determinar qué tanto vamos a excavar. Pero resulta y acontece que imaginémonos qué va a pasar con todo ese terreno que nosotros hemos sacado de ahí. ¿Sí? Entonces, se puede presentar la situación en que vamos a compactar con el mismo terreno o simplemente ese terreno no nos sirve, debemos rellenar, es decir, lo que excavamos del hueco excavado y después de generada la cimentación, todo ese espacio vacío que tiene ahí tiene que rellenarse